Ahora, algunas reglas de los límites. Los límites describen cómo se comporta una función cerca de un punto, en vez de ese punto, bla, 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 bla. Ya sabemos eso. Bueno, ya, resumidamente, los límites describen cómo se comporta una función cerca de un punto, en vez de ese punto. Está cerca, pero no es ese punto. Esta simple pero poderosa idea es la base de todo el cálculo, pero entiende reglas de los límites considerados. La siguiente les mostraré unos ejemplos. En todas las posibles combinaciones de eh, R sobre S y C, la expresión es R sobre S. Suponiendo que los límites existen, la ley de suma, tenemos que podemos descomponer límite de f de x más g de x, se puede comprender como límite de f de x más límite de g de x. Ambos tienen que tender a lo mismo. No les podemos cambiar el valor del número al que tiende. No se le puede cambiar. Son dos funciones. Si tenemos dos funciones que se están sumando dentro del límite, las podemos separar y convertir la suma de los límites de esas dos funciones en las que tienden a lo mismo. La ley de la diferencia es básicamente lo mismo. Es el límite, es la resta de dos funciones dentro de un límite que tiende a un cierto número. Esto se puede expresar que es el límite de la primera función menos el límite de la segunda función y ambos tienden a lo mismo. La ley del producto, el límite del producto de dos funciones es el producto de sus límites. La ley del múltiple constante es el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Ley del cociente. El límite del cociente de dos funciones es el cociente de sus límites y el denominador tiene que ser distinto de cero. Ya sabemos que cero o una división con denominador cero no existe. Ley de la potencia. El límite de una potencia racional de una función es el límite de la función elevado a la potencia. Tengamos el límite de f de x elevado a un medio, digamos. Es igual al límite elevado a un medio. Teniendo ya en cuenta la introducción que les acabo de dar sobre los conceptos básicos y algunas ideas de los límites, eh, resumidamente les puedo decir que los límites no solo son una herramienta matemática abstracta, sino un concepto que tiene profundas implicaciones en la comprensión del mundo natural, desde describir la trayectoria de una partícula hasta determinar el comportamiento de una serie infinita. Los límites forman la base sobre la cual se construyen muchas otras teorías matemáticas. Su estudio y comprensión son esenciales para cualquier persona que desee profundizar en las matemáticas y sus aplicaciones en la ciencia y la ingeniería. Por eso, conocer los límites, saber los límites, qué es un límite, para qué sirve un límite y todo eso es muy esencial para la ingeniería, porque los límites, las funciones, cómo se comporta una función, de dónde sale una función, cuál es, a qué tiende una función y cuáles son los resultados que sale sobre eso, es muy importante en la ingeniería. Y no solamente en la ingeniería, en algunas otras áreas, como ya les dije, que puede ser estadística, para la predicción de datos, de las probabilidades, porque eso se representa mediante la área bajo una curva. ¿Me entienden? Entonces es algo realmente abstracto, pero ya cuando empiecen a tener más conocimiento, a saber, se van a dar cuenta que no es algo que se le pueda tomar mucho a la ligera. Es algo muy interesante y es muy, 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 muy fácil ya cuando se dan cuenta de las derivadas,
En especial las integrales, porque en las integrales lo puedes entender más cuando eh, ves lo que es la suma de Riemann. O sea, ahí se dan cuenta porque ya tienen el concepto relativamente básico memorizado en su cabeza, pero ya lo aplican ahí en gráficos, en cálculo uno. Que es lo único que es trazar un número infinito de formas, generalmente que son rectángulos, dentro del área una curva que es irregular, y calcular el área de esa curva a base de el área de esos rectángulos que ya están definidos, y por eso tienen que tener un ancho tan bajo que tiende a cero para que ese cálculo sea más exacto. Entonces, eh, es muy importante saber eso. Para poder resolver límites y comprenderlos a fondo, es necesario contar con ciertos conocimientos y tener habilidades previas en la matemática. Eh, Primero, la familiaridad con funciones y gráficas. Entender qué es una función, cómo se define y cómo relaciona un conjunto de entradas con un conjunto de salidas es muy importante. Ser capaz de interpretar y trazar gráficas de funciones simples y compuestas implica reconocer los comportamientos como crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, que eso también aplica mucho en las derivadas, que se las va a ver más adelante, las asíntotas y las discontinuidades. Conocimiento de álgebra básica y avanzada. Más que todo es la habilidad de poder simplificar expresiones, factorizar polinomios, resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Por el tema de lo que les dije, que salen al momento de evaluar los límites, salen determinaciones de cero sobre cero, infinito sobre infinito, eh, infinito menos infinito. Entonces, para evitar eso, hacemos lo que me decía mi docente de cálculo, artilugios algebraicos para poder evaluar y no sé alguna determinación, que es básicamente los artilugios algebraicos, que son lo que les dije: simplificar expresiones, factorizar polinomios, resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, que son cosas básicas, básicas que se las puede ver muy fácilmente con Ruffini, este, más que todo con con las funciones, expresiones y ecuaciones algebraicas cuadráticas, en eso de descomposición de polinomios, y ya se van a simplificar algunas variables, y ya básicamente no va a salir más indeterminaciones. Operar con fracciones. Eso sí, capaz es manejar fracciones algebraicas, que es muy esencial para simplificar expresiones que involucran límites. Luego, entendimiento de límites, el concepto básico, el concepto intuitivo del límite. Eh, es comprender la idea básica de que un límite describe el comportamiento de una función a medida que la variable independiente se acerque a un valor específico, o sea, que tiende a un valor. Límites laterales, que, o sea, conocer la diferencia entre un límite por la izquierda y por la derecha. Ya les dije eso, que es por la izquierda negativo, por la derecha positivo. Conocimiento de límites fundamentales, que son límites notables. Estar familiarizado con límites básicos como límite de x cuando tiende a cero, de seno de x sobre x, eso va a salir 1, o límite de x cuando tiende a cero, de 1 sobre x al cuadrado, que esto tiende a infinito, y cosas así. Identificación de formas indeterminadas. Al evaluar los límites,
eh, salen algunas indeterminaciones y esas las tenemos que resolver como hace un rato les comenté, que son cero sobre cero, infinito menos infinito, e infinito sobre infinito. Y en algún, o sea, cualquiera diría, no sé, cero sobre cero es uno, no, muy equivocado. Y dirían, no sé, se puede simplificar infinito sobre infinito, tampoco se puede hacer eso, porque infinito sobre infinito nos quiere decir que infinito puede ser como un valor extremadamente grande o extremadamente pequeño. Entonces, teniendo dos infinitos, sabemos que son dos números. No sabemos cuáles pueden ser menos 10.000 sobre 15.000. Pueden ser números aleatorios, entonces por eso son indeterminaciones, al mismo tiempo que infinito menos infinito. Son cosas que te cambian todos los resultados. La comprensión de continuidad también es muy fundamental. eh, Saber que son funciones continuas, saber qué significa que una función sea continua en un punto y en un intervalo. Entender que una función es continua hacia el límite cuando x se expresa en un punto a es igual al valor de la función en a. Igual, si tenemos funciones continuas, puntos de discontinuidad. Tenemos que saber identificar discontinuidades y clasificar el tipo de discontinuidad, si es evitable o de salto o infinita. La familiaridad con trigonometría. Funciones trigonométricas. Tenemos que saber conocer las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, identidades trigonométricas, lo mismo. Y una de las identidades trigonométricas fundamentales es seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Al saber todo esto, en los casos de tener indeterminación cero sobre cero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, de una función del límite de una función que tenga funciones trigonométricas, las podemos resolver a partir de identidades trigonométricas y las funciones trigonométricas. Podemos resolverlas aplicando estas. Y así ya no nos saldría una indeterminación al evaluar ese límite. Conocimiento de límites infinitos, límites al infinito, que son comportamientos de una función cuando la variable independiente se acerca a infinito, positivo o negativo. Asíntotas horizontales y verticales es reconocer una función se aproxima a una asíntota o que a menudo se relacione con límites infinitos. Pucha. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Algo que les va a ayudar mucho a dominar esta parte de límites es la práctica y ejercicios, resolución de problemas, identificar errores comunes, practicar para que puedan entender, saber cómo funcionan algunos ejercicios, algunos casos en los cuales tal vez ustedes no se han topado y luego en el momento que se les vuelva a aparecer un ejercicio así, entonces se pueda resolver de una manera mucho más fácil, comprender diferentes errores comunes. Entonces, eso. Habilidades en cálculo diferencial. Me estaba olvidando. Eso, pero ya es para casos avanzados. Derivadas básicas. Que eso es con la ley de Al-Hospital que les dije. Que como la regla del Hospital se utilizan derivadas para resolver límites. Es una forma muy eficiente y muy fácil de resolver mediante Al-Hospital porque es básicamente utilizar derivadas y, y al momento de utilizar las derivadas ya no sale ninguna indeterminación ni nada. Se salen en unos 3 4 pasos más o menos en el caso de los límites sencillos. Eh, la regla del producto y cociente, que es aplicar las derivadas para funciones de producto y cociente. Sucesión y serie, conocer qué es una sucesión y cómo evaluar su límite. Serie, entender el concepto de
sería infinita y su convergencia es fundamental en algunos límites relacionados con sumas infinitas, como las sumas de Riemann en integrales. Bueno, los conceptos de aproximación arbitraria. Se trata de acercarse lo más posible a un valor que no necesariamente alcanzarlo. Como les dije, van a escuchar en límites harto la palabra tender. Tiende a tal número, tiende a infinito, tiende a cero. Es clave, muy clave interpretar correctamente qué significa límite. Eh, Algo que también es muy importante, no solo en límites, sino en el resto de tal vez su carrera en la que estén estudiando que tenga que ver matemáticas, porque ya saben que, o sea, la matemática del colegio ya es una cosa que les ayuda a comprender lo de la universidad. Eh, bueno, el salto de la universidad al colegio es bastante grande, del colegio a la universidad. Entonces, tal vez en el colegio no les han enseñado la capacidad de tener un pensamiento abstracto, porque es algo en lo que muchas personas fallan. Por eso muchas personas recursan materias, recursan años, por el hecho de también no tener esa capacidad de abstracción. El pensamiento abstracto son límites a menudo que requieren pensar en términos abstractos, como imaginar lo que sucede cuando una variable se aproxima infinitamente a un valor sin alcanzarlo. Es una cosa de imaginación, de imaginarte, de tener creatividad, interés en la materia y no pasarla por pasar. Como dije, cálculo es una materia que tienes que comprender lo primero para comprender lo segundo y lo primero y lo segundo para comprender lo tercero. ¿Por qué? Porque lo primero, lo segundo y lo tercero te van a ayudar a comprender lo que es la siguiente materia, análisis matemático 2, cálculo 2, que ya es más abstracto todavía, álgebra 2, que es más abstracto, sistemas de ecuaciones lineales, cuadráticas, de dos, tres variables en el espacio. Incluso en álgebra 2 es mucho más, más abstracto porque ya no son tres variables, que sería tercera dimensión, sino sería cuarta, quinta, sexta, séptima. Entonces tampoco puedes, digamos, graficar eso, sacar valores, porque no existe, pues. Es muy abstracto. Cálculo 2 es igual, mucha imaginación, mucho interés por el hecho de que tienes que ver, analizar, imaginarte cosas en tercera dimensión, con vectores, en los cuales métodos mecánicos te pueden servir, sí. Hacer cosas, las cosas mecánicamente con procedimientos y repetir esos procedimientos y repetir esos procedimientos te pueden ayudar, sí, pero no te van a ayudar a comprender, a, a realizar los ejercicios, a saber cómo funciona y cómo resolverlo sin problemas, resolverlo entendiéndolo y comprendiendo el ejercicio, sino resolverlo ahí por obligación al pedo y sin que te dé un resultado que sea válido. ¿Entienden? Es una materia que tiene que ser con mucho interés. Las personas de ingeniería dejan ingeniería por el hecho de que piensan que son numeritos, que es a pasar por pasar y que ya no van a volver a ver. No, la matemática es una ciencia exacta que no va a cambiar por nada. Tal vez hagan descubrimientos de nuevas teorías, diferentes conjeturas, pero la matemática va a seguir siendo la misma y no va a cambiar. Uno más uno va a seguir siendo dos de aquí a 5000 años. Las, las cosas son así. Entonces es vital comprender los conceptos básicos.